Hello everyone. Today I'm going to focus on feedback related to the contents we worked in the first term. Hola chicos, hoy día me voy a enfocar más que nada a hacer una especie de retroalimentación y resumen sobre lo que hemos estado viendo en el semestre anterior, recordando también algunas de las cosas vistas y además comentándoles en qué partes encontré más dificultad de las tareas que ustedes realizaron. Para esto seleccioné las más importantes. Primero, voy a comentarles sobre su tarea de pronunciation, CHSH. En esta tarea donde ustedes tenían que grabar su voz repitiendo oraciones o bien si habían seleccionado algunas palabras donde se encontrará el sonido CH y SH. En esta parte, muchos lograron en su totalidad pronunciar como correspondía cada sonido, pero algunos de ustedes presentaron dificultades y en algunas oraciones, cuando yo los escuchaba, parecía como si estuvieran pronunciando todo el rato el mismo sonido. Tenemos el sonido CH, este que está acá, el primero, que suena como ch, parecido a un estornudo. Ch. Tenemos enseguida el sonido SH. Sh. Es parecido al sonido que nosotros emitimos cuando pedimos silencio. Shh. Voy a leer algunos ejemplos. Tenemos entonces aquí tres palabras con el sonido sh. Shell, shoe, shark. Enseguida me encuentro con palabras con el sonido ch. Cherries, cheese, chocolate. De eso se trataba más que nada esta actividad. Vamos a ver otra. Bien, también trabajamos en la unidad anterior todo lo que tenía que ver con vocabulario relacionado a la comida y también a la salud. Vimos que para poder llevar una vida saludable necesitábamos preocuparnos tanto de lo que comemos como también de las actividades que realizamos, ¿ya? Tiene que ver con la realización de actividad física, algún deporte o mantenernos activos. Hay algunos problemas de salud, por ejemplo los que están acá escritos que son uno de los más frecuentes. Tenemos headache, dolor de cabeza, diarrea, cough, tos. Tenemos fever, fiebre. Si queremos formar oraciones diciendo yo tengo dolor de cabeza, tengo diarrea, tengo tos, tengo fiebre, tendría que nosotros escribir nuestras oraciones agregando I have a headache, tengo dolor de cabeza. I have a cough, tengo tos. I have a diarrhea, tengo diarrea. I have fever, tengo fiebre. Ahora, quiero también hacer un alcance en esta parte que vamos a ver, que tiene que ver con Reading Strategies. Vamos a revisar algunas estrategias de comprensión lectora. Trabajamos en algunos textos el semestre anterior, correspondientes a la unidad que estábamos viendo en ese momento, que también tenía que ver con la comida y la salud. Tenemos que tener en cuenta que para poder realizar como corresponde una actividad, una tarea de comprensión lectora, siempre vamos a encontrarnos en que cuando estemos en este proceso de actividad y trabajo vamos a encontrar con tres tipos o divididas a clase en tres partes. Tenemos una parte que corresponde a actividades before listening, before reading, actividad antes de leer. 2. While reading, actividades durante la lectura. Y nos vamos a encontrar finalmente con after reading, actividades después de la lectura. Algunas de las estrategias que se pueden utilizar para lograr comprender un texto que se está leyendo son las siguientes. Locate keywords, encontrar las palabras claves. ¿Cómo sabemos cuáles son las palabras claves? Son aquellas que cuando nosotros miramos el texto con el que estamos o con el que vamos a trabajar, si lo miramos a simple vista, vamos a ver unas imágenes, vamos a ver el título y todo eso.
y nos van a dar un indicio de qué se va a tratar la lectura. Y nosotros podemos comenzar primero buscando en ese texto de manera muy rápida palabras claves. Si hay un texto que tiene una imagen sobre problemas de salud, un niño con obesidad, por ejemplo, y también aparece un título arriba que tiene que ver con la comida, nosotros vamos a tratar de buscar en el texto esas palabras que se relacionen al título y a la imagen. Y las vamos a ir destacando. De esa manera se nos hace más fácil entender el texto. Estas actividades son antes de empezar con la lectura, que es una lectura enfocada y una lectura detenida para ya después empezar a responder. Otra estrategia que se puede utilizar son, ya como mencioné, es muy importante que tomen en cuenta el título y las imágenes que tienen. De ahí ustedes hacen predicciones y más o menos dicen de qué se va a tratar el texto. Además, es importante que ustedes puedan también inferir significados. No es necesario que vayan entendiendo palabra por palabra de un texto, sino que al ya haber entendido cierta cantidad de vocabulario, ustedes también pueden decir más o menos qué quería decir una oración o una frase completa sin necesidad de traducir palabra por palabra lo que han leído. O sea, van a inferir el significado. Ustedes también pueden volver a leer el texto cuantas veces sea necesario. Esto se realiza principalmente en la etapa de while reading durante la lectura. Pueden leer el texto 2, 3, 4 veces, las que ustedes necesiten para poder responder, ya sean organizadores gráficos, organizadores o esta especie de esquema donde van a ir anotando información de manera organizada, muy ordenada. Pueden leer varias veces para completar una tabla con datos que se les están solicitando o responder un verdadero o falso, actividades de alternativas, o de completar un párrafo. Para eso necesitan devolverse varias veces al texto y leerlo, a veces con más detención que otras veces solamente leen para enfocarse en lo que necesitan encontrar. Y finalmente nos vamos a encontrar con las actividades después de la lectura, que son After Reading Activities, donde ustedes más que nada van a trabajar eh, el uso de palabras, el uso de vocabulario o estructuras gramaticales. ¿Ya? Entonces esas son actividades que tienen que ver con el vocabulario que han visto en la lectura, pero en esta vez van a estar enfocados a un asunto o aspecto gramatical. Quizás se van a enfocar en qué tiempo estuvo el texto, si era en presente simple, si era en pasado, o van a ver si es que el texto estuvo redactado todo en tiempo futuro, y ahí se van a enfocar en las reglas a seguir para poder entender cómo construir oraciones de esa manera. Ahora, em, vamos a ver las etapas en las que se dividen las actividades que incluyen estrategias de comprensión auditiva. Bien, acá también las etapas son bastante parecidas, se dividen en tres. Cuando nosotros trabajamos en listenings o comprensiones auditivas, encontramos actividades before listening, antes de escuchar, while listening, durante la escucha, y after listening, después de escuchar. Recordamos que para poder para la actividad es, bien, ¿cuál es el objetivo de la actividad antes del listening? Antes de escuchar es que ustedes puedan mirar el título más que nada, mirar imágenes y hacer predicciones sobre qué creen ustedes que se va a tratar el audio que van a oír. Ustedes predicen y se van generando una idea, un esquema en su mente y más o menos van a tener eh, algo de ideas sobre qué se va a tratar lo que van a escuchar. ¿Ya? Esas actividades antes de escuchar son muy importantes porque ustedes los van activando, van viendo si es que a lo mejor el texto se va a tratar o lo que van a escuchar se va a tratar algo que ustedes ya conocen, algo que es nuevo o algo que habían escuchado pero no manejaban a la perfección. Solamente predicen y dicen lo que se imaginan. En las actividades while listening, esta etapa, la etapa 2, durante la escucha, ustedes van a tener que utilizar distintas estrategias y eso es más o menos lo que tuvieron que hacer cuando trabajaron en actividades de escuchar. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que pueden utilizar? Pueden ir tratando de primero leer todas las preguntas o leer el ítem o lo que van a tener que responder, ¿ya? Enseguida ustedes van a escuchar
el audio por primera vez y ustedes van a tratar de comprobar si sus predicciones estaban en lo correcto, o sea, si el audio se trataba de lo que ustedes creían que se iba a tratar. Y en caso de no ser así, déjeme decirle que aquí no había respuesta correcta o incorrecta, simplemente es una parte, una etapa que tiene que ver con las estrategias que ustedes deben utilizar para poder entender un audio. Enseguida, como ya han leído las preguntas o lo que tienen que responder, van a tener que enfocarse en, en escuchar ya para encontrar respuestas. O sea, si había una pregunta que tenía que ver con nombres de países, ustedes van a tener que, si en el audio aparecen distintos países mencionados en orden correlativo y empiezan ya a salir de manera muy fluida, ustedes dicen, ya, aquí voy a detenerme porque aquí hay una pista y me indica de que está mencionando distintos países en inglés y quizás puede ser la respuesta a la pregunta que leí. Entonces ahí ustedes van escuchando, van pausando, van deteniendo, van retrocediendo, van adelantando el audio y de esta manera ustedes están haciendo uso de estrategias durante la escucha. Y finalmente la etapa número 3 que tiene que ver con actividades después de escuchar. Generalmente también tienen que ver con el uso de vocabulario que aparecía en el audio o vienen ciertas explicaciones del por qué hay palabras que se escriben de esta manera o de la otra. A veces se les introduce otra estructura gramatical o les dicen hoy día les vamos a presentar vocabulario que tiene que ver con sufijos, prefijos o quizás con sustantivos irregulares, con verbos irregulares. Son cosas como que no se les había explicado antes, pero a través del audio ustedes van a poder dar un inicio y luego en el after listening, después de escuchar, se van a profundizar esos aspectos. Y quiero mencionar por último una de las actividades que se realizó y que realmente las tareas que recibí estuvieron bastante buenas. Tienen que ver con em, la función de pedir información sobre cómo llegar a un lugar o dar indicaciones o direcciones para llegar a determinado lugar. Para esto, primero estuvimos viendo vocabulario que íbamos a necesitar y teníamos go straight, sigue derecha, turn left, dobla a la izquierda, turn right, dobla a la derecha, first left, en la primera doblada a la izquierda, first right, en la primera esquina o doblar hacia la derecha, to the traffic lights, hasta el semáforo, go past, sigue y camina pasando tal lugar, on the corner, en la esquina, next to, al lado, across from, al frente, cross, cruza, between, entre. Y aquí como podemos ver, este punto rojo está entre esos negros. Entonces, con este vocabulario ustedes ya podían entregar indicaciones sobre cómo llegar a un lugar. Pero también es importante que ustedes identifiquen o también tuvieran en cuenta cuál era el tipo de pregunta que debían realizar o cuál era el tipo de pregunta que les iba a aparecer para ustedes poder dar una respuesta sobre cómo llegar a un lugar. Tenemos una pregunta que dice, How do I get to? How do I get to? Y luego ustedes van poniendo los distintos lugares de la ciudad, supermarket, museum, theater, bank, school, park, etc. Voy a leer este ejemplo. Excuse me, disculpa. How do I get to the supermarket? ¿Cómo llego al supermercado? Disculpa, ¿cómo llego al supermercado? Y ahí tenemos una pregunta. Ya en la pregunta va explícita la palabra que se refiere al lugar donde la persona quiere llegar. Y empezamos a ver el tipo de respuesta que dice, de inmediato se están utilizando verbos que nos indican direcciones y también nos pueden aparecer preposiciones de lugar. Tenemos en este caso go straight on, sigue derecho, for 2 blocks, por 2 bloques más o en 2 cuadras más. Luego, coma, stop at the corner, para en la esquina, and then turn right. Y enseguida dobla a la derecha. You will find the supermarket. Encontrarás el supermercado. Y esto es un ejemplo de cómo preguntar y de cómo responder o cómo entregar esa ayuda a través de vocabulario que estuvimos practicando en varias clases. En esta parte, las tareas que me llegaron sobre dar indicaciones de cómo llegar a un lugar y hacer preguntas estuvieron bastante buenas. Quiere decir que lograron comprender en su mayoría. Ahora,
Si miramos en el uso de la estrategia de comprensión auditiva, también la mayoría de los que me envió su tarea estaba correcta. Algunos tenían pequeños detalles, pero me da la impresión que es porque no escucharon el audio todas las veces que fuera necesaria. Y en cuanto a las actividades que tenían que ver con la comprensión lectora, creo que esta fue una de las que más les costó porque recibí muchas consultas y además cada vez que respondían o me enviaban su tarea y les hice varias acotaciones. Y esto quiere decir que tal vez es porque no acostumbran a leer solitos un texto y devolverse varias veces para poder responderlo. La idea es que cuando ustedes estén trabajando con un texto y puedan ustedes antes de también de empezar a leer, buscar vocabulario desconocido o destacar aquellas palabras que creen que no conocen y buscarlas en el diccionario. Si ustedes tienen un diccionario en casa, lo bueno es siempre trabajar con diccionario al lado o si no, utilizar un diccionario online que se llama www.word de palabra reference.com. Y bien, eso sería todo. Espero que este segundo semestre podamos trabajar mucho mejor y aquellos que no me enviaron las tareas a tiempo, que lo puedan hacer. Aún están tienen la oportunidad de enviarlas para así yo enterarme de qué es lo que les cuesta más o qué es lo que les cuesta menos, en qué les puedo ayudar y qué debo reforzar. Así que eso sería todo. Bye bye.